En un mundo que alguna vez no conoció el dolor, la primera familia es expulsada del paraíso. Más allá de las puertas del Edén, luchan por sobrevivir, especialmente las hijas de Adán y Eva, cuyas historias han sido sepultadas por la historia. Estas mujeres olvidadas moldearían el futuro de la humanidad de maneras que nadie podría haber imaginado. Imagina el exuberante jardín del Edén, un paraíso perdido. Pero, ¿qué sucedió después? La historia de la vida familiar de Adán y Eva más allá de las puertas del Edén es un misterio que espera ser revelado. ¿Por qué sabemos tan poco sobre sus hijas? Estas mujeres, ocultas en las sombras de la historia, moldearon a la humanidad de maneras que apenas comenzamos a comprender. A medida que viajamos a través del tiempo, desvelaremos los nombres de dos hijas cuyas historias han estado enterradas durante milenios. Sus relatos de amor, pérdida y resiliencia desafiarán todo lo que creías saber sobre nuestro pasado compartido. ¿Estás listo para conocer a las mujeres olvidadas que podrían ser tus antiguas abuelas? Comencemos con Abán, la primogénita de Adán y Eva. Su nombre puede no sonar familiar, y eso no es una sorpresa. La historia de Abán ha estado oculta en las sombras de la historia, eclipsada por sus hermanos más famosos. Pero no te equivoques. Su papel en la formación de la humanidad es nada menos que extraordinario. El Libro de los Jubileos, un antiguo texto judío, revela la existencia de Abán y su lugar crucial en la historia humana. Esta hija olvidada, cuyo nombre en hebreo fenicio significa potencia o vicio, cargaba con una responsabilidad que moldearía el curso de la civilización. Imagina crecer como la primera hija en un mundo donde todo es nuevo. La infancia de Abán fue diferente a cualquier cosa que podamos imaginar hoy en día. Ella observó cómo sus padres, Adán y Eva, lidiaban con la vida fuera del Edén, aprendiendo a cultivar la tierra y construir refugios. A medida que crecía, también lo hacía su comprensión de su lugar único en este mundo incipiente. Pero la historia de Abán toma un giro inesperado. En un giro que puede parecer impactante para nuestras sensibilidades modernas, se convirtió tanto en esposa como en hermana de Caín, su hermano mayor. Esta unión, aunque difícil de comprender hoy en día, era una necesidad en aquellos primeros días de la humanidad. Plantea preguntas complejas sobre la naturaleza de las relaciones familiares en el amanecer de la existencia humana. La vida de Abán estuvo marcada por igual por la alegría y la tragedia. Dio a luz a hijos de Caín, continuando la línea humana. Uno de sus hijos, Enoc, desempeñaría un papel significativo en la historia humana. Fue en honor a Enoc que Caín nombró la primera ciudad, marcando el comienzo de la civilización urbana. ¿Puedes imaginarlo? El primer asentamiento humano, lleno de vida, todo originado del linaje de Abán. Pero, ¿por qué la historia de Abán ha sido en gran medida omitida de las narrativas religiosas populares? ¿Es porque su relato desafía nuestras nociones modernas de familia y moralidad? ¿O tal vez porque reconocer su existencia nos obliga a enfrentar las complejas realidades de los orígenes de la humanidad? Estas preguntas nos llevan a una posibilidad aún más intrigante. ¿Y si la historia de Abán fue intencionalmente minimizada para simplificar la narrativa de los inicios humanos? Su existencia complica el relato de Caín y Abel, añadiendo capas de relaciones familiares que van más allá de la simple rivalidad fraterna. A pesar de estas complejidades, o quizás debido a ellas, el papel de Abán en la historia humana es crucial. Ella es un testimonio de la resiliencia de la humanidad temprana. Piénsalo. Después de la trágica muerte de Abel, fue Abán quien aseguró la continuación de la línea humana a través de su unión con Caín. La vida de Abán fue un puente entre el paraíso perdido y el mundo que conocemos hoy. Ella presenció el primer asesinato, la construcción de la primera ciudad y el nacimiento de la civilización tal como la conocemos. Su historia es una de supervivencia, adaptación
y del indomable espíritu humano. A medida que descubrimos estas historias olvidadas, nos vemos obligados a reconsiderar nuestra comprensión de los orígenes humanos. El relato de Aban nos recuerda que la historia rara vez es tan simple como nos han hecho creer. Es un tapiz de relaciones complejas, decisiones difíciles y giros inesperados. Entonces, la próxima vez que escuches la historia de Adán y Eva o de Caín y Abel, recuerda a Aban. Recuerda a la hija olvidada que desempeñó un papel crucial en asegurar la supervivencia de la raza humana. Su historia, largamente pasada por alto, es un testimonio de la fortaleza y resiliencia de las mujeres a lo largo de la historia. Desde las sombras de la historia emerge Asura, la segunda hija de Adán y Eva. Su nombre, que significa luz o iluminación, insinúa el resplandor que traería a los primeros días de la humanidad. A medida que exploramos la historia de Asura, prepárate para presenciar un relato de amor, pérdida y espíritu inquebrantable que moldeó el curso de la historia humana. Imagina crecer en un mundo donde cada experiencia es nueva, cada descubrimiento es revolucionario. Esta era la realidad de Asura. Ella observó cómo sus padres lidiaban con la vida fuera del Edén, aprendiendo a cultivar la tierra y construir refugios. Pero el papel de Asura en este mundo incipiente resultaría ser mucho más significativo de lo que nadie podría haber imaginado. En aquellos primeros días, cuando la humanidad era solo un puñado de almas, el camino de Asura se entrelazó con el de su hermano Abel. Su unión, aunque difícil de comprender hoy en día, era una necesidad en el amanecer de la existencia humana. Imagina la carga de responsabilidad sobre los hombros de Asura. Continuar la línea humana junto al apacible pastor Abel. Pero el destino tenía otros planes. El trágico asesinato de Abel a manos de Caín destrozó la frágil paz de la creciente familia de Adán y Eva. ¿Puedes imaginar el dolor que afligió a Asura? La pérdida de su esposo, la agitación de su mundo. Sin embargo, frente a esta angustia, la historia de Asura toma un giro inesperado. Entra en escena Set, el tercer hijo de Adán y Eva, nacido después de la muerte de Abel. El libro de los Jubileos nos cuenta que Asura se convirtió en la esposa de Set, formando un nuevo vínculo que resultaría crucial para la historia humana. Esta unión no se trataba solo de continuar la línea familiar, representaba esperanza, renovación y la resiliencia del espíritu humano. Los descendientes de Asura y Set formarían una línea de inmensa importancia. Su linaje llevó directamente a Noé, el hombre elegido por Dios para preservar a la humanidad a través del gran diluvio. Piénsalo. Sin la fortaleza de Asura para seguir adelante después de la tragedia, la historia de Noé y el arca podría nunca haberse desarrollado. Pero la importancia de Asura va más allá de su papel en la continuidad de la raza humana. Ella se erige como un símbolo de adaptabilidad y fe frente a desafíos inimaginables. En un mundo sacudido por el primer asesinato, Asura ayudó a mantener la adoración de Dios, transmitiendo las enseñanzas de Adán y Eva a las generaciones futuras. ¿Qué nos puede enseñar la historia de Asura sobre las relaciones humanas tempranas y las estructuras sociales? Su vida desafía nuestras nociones modernas de familia, obligándonos a reconsiderar las dinámicas complejas que operaban en los primeros días de la humanidad. Asura navegó en un mundo donde las líneas entre hermana, esposa y madre se desdibujaban, todo mientras ayudaba a establecer los cimientos de la civilización humana. Considera la fortaleza que debió haber necesitado Asura para seguir adelante después de la muerte de Abel. En un mundo con tan pocas personas, cada pérdida se sentiría con intensidad. Sin embargo, encontró el valor para construir una nueva vida con Set, para continuar la historia humana, a pesar de la tragedia que había afligido a su familia. El relato de Asura también arroja luz sobre el papel de las mujeres en la sociedad humana temprana. Lejos de ser observadoras pasivas, mujeres como Asura fueron participantes activas en la formación del curso de la historia. Fueron las guardianas del conocimiento, las nutridoras de la fe y los puentes entre generaciones.
A medida que descubrimos estas historias olvidadas, nos vemos obligados a reevaluar nuestra comprensión de los orígenes humanos. La vida de Asura nos recuerda que la historia rara vez es tan simple como nos han hecho creer. Es un tapiz complejo de relaciones, elecciones y giros inesperados que han moldeado el mundo que conocemos hoy. Entonces, la próxima vez que escuches la historia de Adán y Eva, o de Noé y el arca, recuerda a Asura. Recuerda a la hija olvidada que se erigió como un puente entre hermanos, que enfrentó la tragedia con resiliencia y que desempeñó un papel crucial en asegurar la supervivencia y el legado espiritual de la raza humana. Imagina un árbol.